Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al semillero de investigación, temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. Hoy, como sabemos, nos corresponde continuar con el tema que veníamos desarrollando desde la vez pasada, eh, a saber, el libro de Judith Butler que estamos leyendo. Perdón, un segundo, yo configuro aquí algo. Bueno, reanudamos entonces. Sí, como les decía, nos corresponde continuar con el texto de Judith Butler para leer el segundo capítulo, pues esto supuso de alguna manera una interrupción de la agenda que estábamos desarrollando, pero de pronto como comentario inicial me gustaría como ir atrás para mirar un poquito el recorrido y cómo se inserta esto en el recorrido y después hacer un pequeño comentario sobre la lectura de hoy. Bueno, nosotros hemos estado analizando textos fenomenológicos que tienen que ver con el tema del cuerpo desde hace rato y que nos conectan como con otros debates que de pronto no son tan clásicos en filosofía. Habíamos estado mirando el texto de Heidegger ya hace un buen rato, el texto de Heidegger de los seminarios de Solikon, eh, en donde Heidegger dialogaba con el psiquiatra Medard Boos y con aquellos con los que se reunía en Suiza para los seminarios de Solikon. Y allí digamos que se relacionaba este término ser en el mundo con el tema del cuerpo, digamos que ese ser en el mundo se entendía como corporal y con Heidegger, digamos, veíamos desde el punto de vista heideggeriano cómo este ser en el mundo puede ser y debe ser entendido corporalmente. Luego estuvimos leyendo completo el libro de Dan Zahavi y Sean Gallagher, La mente fenomenológica, que creo nos brindó un panorama muy bueno como de los principales temas de la fenomenología y de las principales tesis, específicamente de la fenomenología naturalizada de ese proyecto, en el que el tema del cuerpo es absolutamente central y precisamente digamos que se relaciona con otros asuntos. Con otros asuntos importantes, o más bien lo que quiero decir es que el cuerpo termina siendo como el eje desde el cual se piensan otros temas, otros temas. Después estuvimos analizando el tema del cuerpo pero ahora un poco en relación con el tema de la alteridad y empezó a entrar el tema de la alteridad aquí. Y esto lo hicimos con Sartre, con la mirada del otro de Sartre y con la corporalidad tal como es entendida por Sartre como también digamos, como resultado del desarrollo de las tesis husserlianas y de la apropiación sartreana de Heidegger también, y ese debate que él mantiene permanentemente con Hegel, con Husserl y con Heidegger finalmente. Pero eso nos sirvió para introducir, digamos, el tema del otro o la relación del otro y la relación intercorporal con el otro. Y entonces, digamos que la discusión tomó un sentido un tanto ético. Pero ahora, digamos que cuando hemos agregado las lecturas de Judith Butler, que de alguna manera pertenecen a una tradición distinta, pertenecen, digamos, a las reflexiones feministas como tales, que no son completamente ajenas a la fenomenología, pero que hacen parte de una tradición autónoma que se ha desarrollado muchísimo. Cuando vamos a Judith Butler, entonces lo hacemos para dos cosas, para problematizar el tema del otro que vimos con Sartre, y que ya estamos tratando abiertamente, pero también para reforzar el tema del cuerpo, pero ahora desde otra perspectiva. Digamos que si con la fenomenología cuerpo y significado van unidos, si el cuerpo, digamos, se configura como cuerpo y se vive como cuerpo vivido y se siente como cuerpo en relación con una trama de significaciones, entonces entrar a estudiar y a criticar reflexivamente las relaciones entre los sexos y la manera como nos autoidentificamos, etcétera, y los patrones culturales, las matrices culturales que determinan nuestra relación con el cuerpo, etcétera. Eso se vuelve un tema
absolutamente central ahora. Entonces, yo quería como hacer este pequeño recorrido, digamos, desde Heidegger, pasando por Gallagher y Zahavi, pasando por el libro de Sartre. Seguramente se me escapan algunas otras cosas que hemos mirado entre tanto, pero esto nos muestra, digamos, que hay como una línea de continuidad o que podemos establecer una relación de diálogo y continuidad con lo que veníamos tratando. Entonces, bueno, ese era mi primer comentario, como de recordar por qué estamos aquí, por qué estamos leyendo esto. Lo segundo, por supuesto, no somos unos grandes expertos en el tema del feminismo que, por supuesto, lleva ya un largo desarrollo y, por supuesto, implica unas lecturas que nosotros mismos no tenemos. Y sin embargo, es muy importante que nos atrevamos a discutir estos temas y a aprender un poquito sobre ellos, así no lo podamos hacer con toda la soltura con la que un experto lo haría. Entonces intentemos, digamos, no temamos hacer nuestros comentarios así no estemos totalmente seguros de lo que estamos diciendo. Eh, y así no entendamos cabalmente la lectura, que por supuesto que son lecturas difíciles las de ella, porque también presuponen un conocimiento del estructuralismo que no tenemos y un conocimiento de la tradición psicoanalítica, que también es una tradición aparte muy compleja, que tampoco tenemos. Entonces, este capítulo en particular pues está situado allí en el debate con el estructuralismo y en el debate con el psicoanálisis y pues por supuesto puede generar una cierta, un cierto problema. Y bueno, yo quería entonces em, comenzar por hacer un comentario acerca fundamentalmente de la relación naturaleza-cultura que aparece aquí absolutamente cuestionada desde el comienzo. Me parece que, digamos, en la introducción de este escrito se pone de relieve la distinción entre naturaleza-cultura como una distinción que establece ella misma una jerarquía. Y aquí me parece estamos como en el corazón del problema hermenéutico que ya los autores de la filosofía hermenéutica, pero digamos menciono sobre todo a Gadamer, habían planteado, digamos. Eh, es la naturaleza y son las ciencias naturales y la ciencia en general completamente neutra desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista cultural. Parece que no. Digamos que la tesis precisamente fuerte de Judith Butler y de otros es que no, es que la naturaleza implica la cultura. Y en ese sentido, aquí digamos que esa tesis básica que ya estaba en la filosofía hermenéutica, que me parece también aparece en cierta manera en la fenomenología, esa tesis hermenéutica, digamos, fundamental de que no hay hechos sino interpretaciones y que los hechos mismos son interpretaciones, digamos que es el presupuesto también de estas reflexiones feministas y hace parte, digamos, de los de las tesis fundamentales que está defendiendo Judith Butler. Pero aquí se suman algunas cosas que son muy interesantes también y que nos recuerdan los debates que habíamos desarrollado cuando estuvimos leyendo el texto de Miranda Fricker. Y es que nuestros recursos hermenéuticos compartidos que configuran la manera como vivimos aquello que somos, nuestra propia corporalidad, nuestra relación con los demás y todo lo que hacemos implican unas relaciones de poder. Y esa relación entre naturaleza y cultura implica entonces una cierta jerarquía entre naturaleza y cultura que también debe ser cuestionada. Y es que la idea fundamental de este libro, digamos el problema perdón, de este capítulo, es que de alguna manera el propio feminismo lleva consigo una cierta contradicción o el propio feminismo clásico por lo menos no había sido suficientemente consecuente
puesto que para defender la historicidad de la matriz patriarcal, para hablar del fin del patriarcado, había estado defendiendo la idea de una especie de pasado no patriarcal o de un estado originario todavía no deformado, digamos, por el patriarcado. Y en ese sentido, Butler, digamos que acusa al feminismo clásico de eh, incluir en sus propias tesis construcciones teóricas que implican intereses, por un lado, o sea, que no son, digamos, neutrales, sino que están completamente interesadas, y por otro lado, construcciones teóricas que reifican aquello que se quiere criticar. Y aquí la palabra reificación es muy importante porque eh, la reificación o la cosificación es lo contrario de la contingencia y la historicidad. Y entonces, si lo que el feminismo quería mostrar era el carácter histórico y cultural del patriarcado, que permitiría, por supuesto, pensar en un futuro no patriarcal, lo hace intentando apelar a una especie de, de estado prehistórico o prelingüístico o anterior, digamos, a la cultura. Es decir, lo hace refiriéndose a una cierta naturaleza, digamos, más allá o antes de la cultura, que no estaría todavía deformada por ese patriarcado. Y esto finalmente es una especie de cosificación o reificación o naturalización, o si ustedes quieren otros términos, no lo dice así ella en este capítulo, pero es una vuelta a la metafísica. Digamos que si la metafísica es la defensa de una verdad independiente de la cultura, pues lo que termina siendo ese feminismo clásico es conservar la idea de una universalidad o de una cosa en sí separada de toda cultura. Y por supuesto, esto tiene todo que ver con el tema de la distinción entre sexo y género, eh, y por supuesto la distinción entre naturaleza y cultura. Por supuesto que si hacemos este paralelismo, tenemos del lado de la naturaleza, de lo natural y por ende de lo que se entiende como verdadero y que se entiende como objeto de la investigación de la ciencia, tenemos el sexo como algo que existe o existe antes de o preexiste a el género, que sería la construcción cultural derivada del sexo. Y entonces tendríamos estas dos columnas, de un lado naturaleza y sexo, del otro lado cultura y género entendido como construcción cultural, y una jerarquía entre ambas en donde la cultura y el género se muestran como históricos, accesorios y en consecuencia susceptibles de ser transformados. No solamente es una construcción, sino que además pueden ser cambiados. Y en cambio lo natural como lo biológico, como lo absolutamente anterior, anterior a las leyes culturales y a las matrices y a los recursos hermenéuticos culturales, históricos que compartimos. Y entonces aquí de alguna manera, bueno, hay más, digamos, hay más asociaciones aquí con respecto a a este dualismo naturaleza-cultura. Por ejemplo, la asociación de mujer como naturaleza y hombre como cultura, etcétera. Pero no me quiero referir a eso para no, digamos, complicar demasiado las cosas en este momento. Eh, lo que me parece importante es que esto se conecta muy bien con la crítica, digamos, fenomenológica que habíamos hecho a la idea de un cuerpo material, objetivo, que es tema de la biología y de la ciencia, frente a un cuerpo cultural. En realidad, la categoría cuerpo vivido pienso yo que tiene una pretensión mayor. En el fondo, el cuerpo nunca está separado del significado y la construcción del cuerpo objetivo
de la ciencia, es como lo acabo de decir, una construcción histórica y cultural. Y esa tesis, digamos, de la fenomenología es al mismo tiempo la tesis que está defendiendo Joyce Butler acá, que el sexo es también una construcción cultural. Y que esta dicotomía sexo-género, que es también dicotomía naturaleza-cultura, es en el fondo ella misma una construcción que oculta una oposición determinada, y una jerarquía y una dependencia de una cosa frente a la otra. Y en ese sentido, ella oculta dinámicas de reificación o dinámicas metafísicas, que es justamente lo que se quiere criticar. Entonces, bueno, quería hacer este primer comentario, un poquito recuperando lo que hemos estudiado antes, pero conectando lo de antes con lo de ahora para ver este punto común que me parece hace parte importante de este debate. Bueno, dejo ahí por ahora para no monopolizar aquí el discurso. ¿Quién quiere continuar? Estamos tímidos, tímidas. Por ahí, buenos días, profe, compañeros. Hola, Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, muchas gracias. Pues no, sí, siguiendo con el texto, obviamente, la intencionalidad que veo acerca de la autora es retornar a una discusión desde los inicios, ¿no? Y ve que hay una complicación ahí para buscar un inicio acerca de la crítica del feminismo y el falogocentrismo, acerca, pues, digamos, de las discusiones históricas que se han dado. Por eso mismo ella remite a Freud y a Lacan. A Freud desde, obviamente, la estipulación falocéntrica y a Lacan desde el lenguaje del falo. Y esa, digamos que esa intencionalidad que tiene la autora referente a ello es lo que va a atacar, digamos, por encima de todo, porque ya viene como las raíces anteriores, digamos, a una cuestión construida desde el marco social. Entonces veo pues en la escritura de ella un ataque obviamente frentero referente a la formación del falo. Y una crítica obviamente que ya se ha abordado, no sabía que ella lo había abordado desde hace mucho tiempo, y es que si el signo del falo como tal es una representación casi icónica en las muestras sociales que hace invisibilizar a la mujer. ¿Sí? Es decir, la ausencia del falo, según los análisis freudianos y en cierta parte lacanianos, hace que no tenga ninguna estimación y aparte un simbolismo representado por ella. Es decir, la mujer ya no se representa por sí misma, sino por la ausencia de. Entonces, eso me pareció vital en el análisis de ella, porque busca es los orígenes de lo que se ha construido teóricamente y pues obviamente el tótem tabú que también ella lo menciona desde los análisis muy anteriores y simbólicos que representa casi una legitimidad del discurso varonil, masculino, machista, que se ha representado durante la historia. Y digamos, esos análisis siempre los va a abocar eh, porque la caracterización y el símbolo del falo solo invisibiliza a la mujer, ¿sí? Al no tenerlo, hace una cuestión falocéntrica. En Lacan inclusive hay un texto de un seminario que, bueno, es que Lacan a veces escribe unas cosas que uno casi no entiende, no llega a entender y a veces le parece que son muy pasadas, no tanto lógicas, sino más imaginativas. Y es que la mujer, él dice que la mujer no representa una figura femenina, sino que el estado mismo vertical es un falo. Es decir, para el hombre la mujer simplemente es un falo de una utilización sexual. Entonces creo que ese análisis de la autora, creo que es muy válido. Muchísimas gracias, Luis Fernando. ¿Quién quiere continuar?
Profe, Hola, Oscar, sí, bienvenido. quisiera continuar como con dos comentarios. Realmente me siento, no siento la suficiente confianza como para comentar sobre estos temas. Realmente han sido un poco difíciles y no conocía esta tradición. Pero realmente, con base a lo que usted acaba de decir, sí se me vienen como a la memoria varias cosas. Dos comentarios. El primero, en esta crítica de alguna forma que hace Jody Butler al lenguaje, se me viene a la mente esta discusión medieval de los universales y el nominalismo. Parece que también aparece ahí registrado en el debate que ella da estos aspectos de encontrar en las construcciones del lenguaje justamente otra forma de entender esto que la metafísica de la sustancia nos hizo ver y nos ha hecho todavía ver, creería yo, eh, la naturaleza y la historia. Entonces me parece que, o sea, leyendo un poco, pensaba en ese debate un poco acerca de lo que fue esta discusión. El segundo comentario tiene que ver también con una posición que la autora asume eh, con relación a la posición que toman muchas formas de pensamiento hoy, que quieren apelar como a una cierta naturaleza genuina, original, desde la cual desbrozar la cultura. Me parece que se me venía a la mente, digamos, Oscar, se te cerró el micrófono. Estabas hablando de la naturaleza genuina y original de algunas posturas y se te cerró el micrófono. Me imagino al pobre Oscar ahí tratando de también de pensar, abrir el micrófono. Ahí estás, listo. Adelante, continúa. si no me quedé, qué pena, es que me entró una llamada. Ah, ya entiendo. Sí, me entró una llamada y me quedé como hablando y no sé si No, te dónde me quedé. escuchamos hasta que estabas introduciendo la idea de que algunas posiciones teóricas hablan de una naturaleza genuina y original, y más o menos ahí como que ya te Claro, dejamos oír. sí. Bueno, entonces, por ejemplo, se me ocurre pensar que, digamos, estas posturas del nazismo, cuando recurrían a algunas tradiciones orientales para instaurar, digamos, un determinado orden a partir de una determinada biología humana, también constatan justamente el interés del pensamiento por hacerse desde una posición prehistórica, si se quiere. Me parece que esto tiene unas connotaciones muy importantes para el tema de la historia. O sea, cómo entender hoy para decirlo de esta manera, desde la posmodernidad, el tema de las historias y no la historia, y también el tema de la biología. Me parece que hay un debate muy interesante sobre esto. Ese era el Sí. comentario. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Quién quiere continuar? A ver, yo Ana Mercedes, digo algo. adelante. Pues, yo estoy de acuerdo con que aquí hay mucha tela para cortar y yo pues no tengo las tijeras realmente, no tengo las herramientas, entonces yo no me voy a meter como a los asuntos de psicoanálisis y de lo antropológico, de Levi-Strauss. Esos asuntos me quedan demasiado grandes, pero sí quiero compartir como lo que yo he comprendido acerca de algunos planteamientos de ella. Y si puedo estar como equivocada, pues muy bueno que me aclaren. Yo veo que en todos estos asuntos que ella habla, desde el psicoanálisis, desde lo antropológico, ella está como indagando por la noción de ley, ¿sí? De, de relato que universaliza, normatiza, jerarquiza, subordina, son palabras de ella, textuales. Y me parece que ahí hay un asunto bien interesante porque detrás de la ley está la autoridad y está la prohibición. Entonces creo que eh,
es interesante ver cómo esos marcos desde los cuales se realizan los relatos, las leyes patriarcales, el parentesco, todo lo que de ahí sale, ¿cierto? En función del intercambio de las relaciones, cómo se normatizan, cómo casi que se programa el deseo, ¿sí? Me parece que es bien valioso eso. Ahí hay como muchos asuntos para uno ahondar. Y con relación a esto, yo quiero también hablar como sobre el fondo dialéctico que yo veo que Butler maneja, ¿sí? Butler, ¿qué? Sí, bueno, eh, las prohibiciones son un asunto que yo creo que aquí es donde yo encuentro como de pronto el asunto dialéctico que ella también quiere desarrollar. A ver si me explico. Ella en un momento dice, el hecho de que se cree la ley no quiere decir que funcione. ¿Sí? Por allá en la 113 creo que es. Entonces, ¿en qué veo lo dialéctico? En que esa prohibición es la que impulsa la transgresión, que es lo que yo creo que abre la puerta a la liberación, ¿sí? Del deseo y de la vida como seres humanos. Habla de ella, entonces, ¿qué pasa con esa prohibición? Que lo que hace es que erotiza el tabú, ¿sí? Y se desnormatiza el deseo. Eh, yo veo eso así, como lo dialéctico lo veo desde ese punto de vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esa desnormatización del deseo? Lo que yo veo que hay ahí, una de las cosas que veo es que se hace consciente lo que ha estado inconsciente porque ha estado como omnipresente, refiriéndome a lo que tiene que ver con la ley, con la autoridad, con esos marcos eh, que en ellos vivimos, pero simplemente los vivimos, no los hacemos conscientes. Entonces vos naces en un hogar donde está el papá, la mamá, y vos tenés que vivir en esa estructura de papá, de mamá, de los hermanos, y que era con los primos, porque ya había pues hasta prohibiciones entre los primos. Bueno, una cantidad de cosas. Entonces yo veo que esa desnormatización del deseo abre como todo ese nivel de conciencia. Y entonces yo vengo a hacer aquí como una pregunta. Creo que ella es lo trata de decir. La pregunta mía es, pues, si se quitan esos marcos normativos, ¿cierto? Si se desnormatiza ese deseo, eh, entonces lo masculino y lo femenino se vuelve un asunto contingente, ¿cierto? No es un asunto marcado ni caracterizado de antemano. Simplemente es un vivir, un existir, un estar ahí. Esa es, creo que ella está apuntando a eso. No sé, me gustaría pues si me pueden como aclarar que ella va hacia eso, ¿cierto? Hacia quitarlo, todos esos, todos los dualismos pues que se generan aquí más, lo heterosexual, bueno. Y tengo también otra. Esta sí es una pregunta que no sé. A ver, se refiere a los relatos de origen. Ella, cuando menciona relatos de origen, yo quiero preguntar, ella se está refiriendo a lo mitológico y cómo desde lo mitológico ya se empieza como a estructurar y a universalizar las relaciones y todo este asunto de, de género, todo esto que ella está tratando. No sé, yo tengo esa pregunta porque pues los relatos de origen son bastante complejos. Yo veo que en ellos hay norma, se intuye una normatización, pero también se intuye una transgresión. Entonces, esos relatos, desde ese punto de vista, ya los está mirando. Eso sería pues lo que tengo hasta el momento como por decir.
Muchísimas gracias, Ana Mercedes. ¿Quién quiere continuar? Edison, Profe, bienvenido, buenos días. adelante. Gusto en ¿Cómo verte. están? Igualmente, aquí estaba atento escuchándolos y escuchándolas. Que el texto me parece un texto muy difícil porque es un recorrido por muchos autores y uno en algunos aspectos se siente uno como familiar y en otros aspectos como muy lejano, sobre todo en el diálogo, en las refutaciones, o si no refutaciones, más bien como el diálogo con el psicoanálisis lacaniano. Entonces me quedé con la sensación de de que el diálogo que establecen allí precisamente es para hacer una especie de llamado, una especie de llamado al orden, del reconocimiento de la expresión de las feminidades y la expresión de las formas de ser, en este caso de las mujeres, que desde el principio, cuando se empieza a hablar de- del estructuralismo y del patriarcado, es claro que hay un reparo o un señalamiento a la invisibilización de la expresión de las mujeres y de la sexualidad y de la participación en las interacciones sociales. Es decir, como un reparo a eso, y eso me llama mucho la atención porque se hizo de manera muy inteligente, con mucho cuidado, cogió los conceptos, los describió, asumió posturas. No sabe uno si esas posturas realmente hacen una interpretación justa del psicoanálisis, en cuanto que pareciera en algunos momentos que le reclama al psicoanálisis cierta forma heterosexista de entender las relaciones humanas. Yo entiendo el psicoanálisis como una manera de comprender la vida anímica, la vida psíquica de los seres humanos. Y en este caso menciona la feminidad y la masculinidad, pero para el psicoanálisis feminidad y masculinidad no viene siendo hombre-mujer. Yo creo que el psicoanálisis no le juega a ese binarismo, sino que le juega a las posiciones subjetivas o a las posiciones que tienen los seres humanos frente a su propia vida anímica. Entonces, con el psicoanálisis es muy interesante el diálogo porque, además de la clínica, porque el psicoanálisis no es solamente la clínica psicoanalítica, sino que también hay muchos trabajos en Lacan mismo y en Freud mismo de un psicoanálisis aplicado en la vida social, no solamente en la actividad clínica o terapéutica, que se le ha criticado pues esos procesos largos. Woody Allen lleva que 30 años yendo al psicoanalista y así, procesos muy largos porque el trabajo es con una transformación, digámoslo, ética, ¿cierto? Una transformación de la posición subjetiva o de la posición anímica que un ser humano va constituyendo durante la historia de su vida frente a la relación que establece con los demás. Yo creo que no es en vano que Judith Butler haya decidido discutir, conversar, dialogar con Lacan y con Freud y con Levi Strauss. Levi Strauss es un poco más familiar en cuanto que ese estructuralismo es de vieja data. Para los estudios de familia, por ejemplo, el estructuralismo fue muy importante porque permitió pensar la sociedad como una estructura que funciona de manera homogénea y donde la hegemonía de esa estructura social está, digamos, muy abigarrada y muy sostenida en el patriarcado. Entendiendo por el patriarcado un sistema social, jurídico, cultural, práctico, discursivo, que pone en ventajas radicales a los hombres sobre las mujeres. Entonces ese patriarcado es de vieja data. Si nosotros miramos a los griegos antiguos con todas es decir, en términos históricos, no solamente filosóficos, sino en términos históricos,
y sociológico, las prácticas que tenían todas estas, digamos, porque decir los griegos es decir algo muy inabordable, es decir, hay muchas formas de ser griego en la antigüedad, no hay una sola, pero sí se coincidía en que había una práctica de invisibilización a las mujeres. Vaya, yo creo que la pregunta sería ya preguntarnos por qué sería eso, ¿cierto? ¿Por qué pasaría eso? Y con los romanos también ya viene todo el tema que hay muchas Romas también, pero ahí viene el tema de la legislación. Digamos que una parte muy fuerte en la Roma antigua o en las Romas antiguas es la legislación en favor de esa forma patriarcal. Ahí se habla de las tres funciones, de las funciones de los tres padres, del abuelo, del padre y del hijo, toda la patrilinealidad jurídica, filosófica, sociológica, material en términos económicos, políticas, de gubernamentalidad. Entonces yo creo que claro que es supremamente justa el análisis que hace Judith Butler sobre el estructuralismo, porque ha sido una teoría y una forma de entender la sociedad y la antropología que privilegia mucho a lo masculino y a los hombres. Entonces, me parece que ese análisis ahí desvela prácticas y discursos o sobre todo discursos que hace que quede muy en entredicho realmente el poderío y la fuerza del patriarcado, en el sentido de que estuvo estructurado sobre todo por muchos discursos y prácticas que no se habían analizado, yo creo, como lo está haciendo los distintos feminismos. Entonces eso me pareció un aporte muy interesante y lo de Freud me pareció que lo retomó, pero precisamente para mostrar, porque Freud de alguna manera no es un patriarcal, no es un teórico apologeta del patriarcado. Los textos de Freud en los que yo he podido leer, Totem y Tabú, Psicología de las Masas, todo esto son textos muy analíticos, son textos incluso muy descriptivos, ¿no? Podría decir que hasta fenomenológicos en cuanto a la vida humana. Lo que le interesa a Freud es cómo somos, cómo es la vida anímica nuestra. Eso es lo que le interesa a Freud. Entonces él no discrimina entre hombres y mujeres. Miren que está hablando de posiciones masculinas y femeninas, pero un hombre puede tener una posición femenina. Ahora, ¿qué significa tener una posición femenina o una posición masculina? ¿Qué significa castración? ¿Qué significa falo? Que sabemos que ahí falo no es un pene. Falo en la teoría psicoanalítica no puede entenderse como un pene, sino como una forma de poder, como una forma de conocimiento, como algo que produce cierta autoridad, incluso hasta intimidatoria, pero no es propiamente un pene. Para decirlo así, pues como muy directamente. Entonces, me parece pues que el texto le va llevando a uno con unos análisis muy serios, muy detallados, y luego ya cuando ubica ya los otros autores y yo ya quedé muy por fuera, Rivière, los otros textos con los que finaliza, ya ahí sí yo no los he leído, entonces yo con mucho respeto, yo no digo nada porque uno no debe decir nada de lo que no ha leído. En este caso solo he leído lo que sí está en el texto, entonces yo procuro más bien ser prudente ahí, pero sí en general el texto me gustó, yo lo conecto con Miranda Fricker cuando ella está planteando lo de las injusticias hermenéuticas y las injusticias la injusticia epistémica y que de ahí se deriva pues una forma de injusticia hermenéutica. Este texto ayuda mucho a llenarnos a aportarnos en recursos hermenéuticos para interpretar el patriarcado y para interpretar las luchas feministas. Y yo no creo que sea un asunto, que el feminismo sea un asunto arrogante o un asunto que quiera pues como subvalorar o imponerse agresivamente.
yo creo que si uno percibe los reclamos que hay dentro del feminismo, uno no puede estar en desacuerdo con el reclamo a la injusticia que se hace en los feminismos. Entonces, me parece que hay ahí asuntos que uno puede retomar para entender, para tratar de entender cómo son las relaciones entre seres humanos en esta sociedad en la que nosotros vivimos. Dejo ahí, profe. Muchísimas gracias, Edison. Muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar? Yo otra vez meto la cucharada, profe, compañero. Adelante. Digamos, algo que me llamó la atención también que decía la compañera Ana Mercedes acerca, digamos, de los orígenes míticos cerca de la mujer. Sí, digamos, en todas las mitologías indígenas, nórdicas, mitologías bíblicas, la mujer es la que transgrede siempre esos sistemas patriarcales, ¿sí? Digamos, en todos los sistemas, eso Jung lo llama inconsciente colectivo, ¿sí? Que hay algo repetitivo en todas las culturas y es que la que fundamenta y la que derrama posiciones políticas, si se puede tomar ahí incluso desde un punto de vista marxista, es la mujer. Y ahí algo lo emparenta Estanislao Zuleta cuando dice en la dificultad, ¿sí? Dice que es que Adán y Eva nos eliminaron, nos quitaron del paraíso y el pecado del ser humano es querer regresar a él, ¿sí? O sea, ellos en la mitología nos, digamos, nos hicieron un efecto contrario a lo que el patriarcado, pues obviamente todas las mitologías tienen obviamente un patriarcado. Creo, a mi modo de ver, de ignorancia, que el patriarcado se forma por una cuestión sumamente física del hombre, es decir, el hombre impone sus ideologías de manera física, no la impone a través de un discurso, ni una narración, ni una cuestión imaginaria ni colectiva de convencimiento, sino creo que siempre ha sido forzado el discurso del hombre para fundamentarse como el patriarca, digamos, de ello. Entonces, esas circulaciones que hacen en la mitología y que Judith también lo trabaja como la máscara que tiene la mujer ahí, que es algo que está ocultado, que mantiene viva una memoria, pero oculta, es lo que la mitología ha querido también siempre opacarla, pero es algo que es casi inconsciente del ser humano en crear esos aspectos y creo que eso es lo que está atacando también Judith en esa variedad de discursos que a veces se hace, como decía el compañero John Edison, Edison es casi incomprensible porque uno no conoce todos los autores que ella ahí o a veces ha leído algo muy simple y la lectura pues se hace densa en la comprensión, pero creo que en ese producto discursivo que ella da las pautas obviamente para intentar salir de esa esfera. Muchísimas gracias. Yo quisiera de pronto hacer algunos comentarios porque han salido muchos temas distintos y me parece que nos hace falta de pronto tener también algunas claridades sobre sobre las tesis, digamos, fundamentales de ella. Bueno, coincidimos todos en que es una lectura difícil, en que no manejamos el debate, digamos, que hay detrás de cada uno de los autores, ni siquiera los autores principales los hemos leído suficientemente y entonces nos cuesta a todos pronunciarnos al respecto. Pero más allá de eso, creo que es clara como la línea básica de la crítica de Butler y por qué eligió el estructuralismo y el psicoanálisis y cuál es el parentesco entre ambas corrientes, de alguna manera. En lo que se refiere al estructuralismo, la idea básica es que hay unas estructuras básicas o elementales que constituirían algo así como una lógica universal de las relaciones de los seres humanos entre sí. Y esas estructuras elementales serían las que darían lugar a un desarrollo histórico posterior.
Entonces, cuando Ana Mercedes pregunta por los relatos de origen, los relatos de origen, bueno, creo que se refiere, bueno, la expresión como tal se refiere a muchas cosas. Eh, Tanto, digamos, a los mitos o relatos que una cultura determinada relata sobre su origen, pero más que eso también lo que ella está criticando aquí es la idea de que hay un ámbito originario, natural, biológico, a partir del cual surge la cultura o a partir del cual o con base en el cual surgen las relaciones culturales entre los sexos que se desarrollan y que desembocan en el patriarcalismo, digamos. Entonces, el problema, digamos, del estructuralismo estaría precisamente en intentar encontrar esta huella de lo universal, básico, a partir de lo cual surgiría eh, la diferenciación sexual entre hombre y mujer y las construcciones culturales de género. Y digamos que Ana Mercedes también pregunta, bueno, ¿y hacia dónde apunta Butler o quiere simplemente defender la idea de que estas diferenciaciones entre masculino y femenino no deberían ser tan normativas o impositivas, etcétera, etcétera? Bueno, probablemente apunta hacia donde Ana Mercedes piensa, pero creo que en este capítulo en particular, el intento de ella es más bien analizar cómo en el discurso del psicoanálisis y en el discurso del estructuralismo se presenta el género como un desarrollo de una estructura más básica que se presupone tiene un carácter universal. Y entonces, en el caso de, digamos, del estructuralismo, esto tiene que ver con la ley que prohíbe el incesto, que dicho de otra manera, prohibir el incesto implica prohibir la endogamia, eh, y allí es donde hay una relación con el psicoanálisis en la medida en que eh, la prohibición, digamos, del incesto implica algo así como una especie de fantasía incestuosa colectiva, pero reprimida. Y entonces, digamos que ese es como el punto teórico de unión. Pero ella encontraría también en el psicoanálisis algunas estructuras que son, digamos, como postuladas, digamos, más allá de los intentos del psico... Estoy siguiendo su lectura, pero obviamente no puedo medir la lectura de Lacan de Judith Butler, pero digamos que más allá de las declaraciones de Lacan acerca del carácter histórico y cultural de las construcciones simbólicas de los seres humanos, eh, Judith Butler reconoce en Lacan una especie de rastro metafísico, una especie de estructura universal fija de la cual surgirían, digamos, estas distintas concepciones. Y acá, de pronto, ya entrando en el psicoanálisis, pues cabe mencionar lo que tanto Edison como Luis Fernando mencionaron en sus comentarios iniciales, y es precisamente que la mujer aparece como aquella que no tiene falo en el psicoanálisis o en algunas caracterizaciones del psicoanálisis. Por supuesto que Edison dice, bueno, pero el falo no se refiere al miembro viril específicamente, sino a una forma de poder o de autoridad, etcétera. Bueno, claro, pero la mujer aparece caracterizada por una idea de cierta deficiencia. eh, y bueno, por supuesto, esa visión deficitaria, digamos, de la mujer em, va a ser objeto, digamos, de crítica del feminismo, al igual que lo que resulta del análisis del estructuralismo, que es entender que la relación heterosexual entre hombre y mujer
en el fondo termina siendo una especie de relación entre hombres, porque la mujer no vale por sí misma, sino simplemente como medio de intercambio. Y entonces lo que hay aquí es claro, las palabras para uno es un lenguaje nuevo que uno no conoce, no maneja conceptualmente, pero que podemos ir aprendiendo. Lo que hay aquí es una especie de vínculo homoerótico entre hombres en el que la heterosexualidad en el fondo, digamos que lo que se muestra como heterosexualidad en el fondo, lo que es una transacción entre hombres en los que la mujer no ocupa ningún papel. Entonces, creo que lo difícil, digamos, de esta lectura, que tiene muchas cosas difíciles, es que lo difícil de esta lectura es que el propio feminismo ha tomado elementos del estructuralismo y ha tomado elementos del psicoanálisis para reivindicar la posición de la mujer. Y entonces se requiere un análisis más detallado de ambas corrientes para entender que esta forma, digamos, de feminismo clásico no es suficientemente consecuente, puesto que ella misma implica unas reificaciones, unas concepciones metafísicas que sería necesario superar. Bueno, dejo ahí, le doy la palabra a Denis, que seguramente nos puede aclarar muchas cosas al respecto. Adelante, Denis. Hola, ¿me escuchan ahí? Casi no prendo este micrófono. Buenos días para todos. Eh, bueno, hay varias cosas que yo quisiera anotar, haciendo la advertencia que no alcancé a terminar el capítulo. Entonces que hay muchas cosas que se me quedan pues como, o que me exceden en este momento mi capacidad de comprensión. Pero bueno, yo creo que además de lo que menciona el profe respecto a ese punto en común entre el psicoanálisis y el estructuralismo, lo que Butler evidencia en el texto es que en ambos hay una estructura, es decir, siempre se parte de una estructura como fundamento de análisis para el contexto, para los sujetos, etc., etc. Y es precisamente esa estructura lo que Judith Butler está poniendo en cuestión. Bueno, no siempre ha habido una estructura, ¿cierto? No siempre debemos partir de la estructura. Y de hecho, esas son las críticas que suelen, cuando uno lee críticas sobre Levi-Strauss, por ejemplo, las que suelen aparecer, porque siempre todo es estructura, porque nada puede estar por fuera de eso, entonces lo que está por fuera, ¿dónde queda, cierto? El psicoanálisis también es un saber bastante estructuralista, pues siempre está disponiendo de unas condiciones psíquicas previas incluso a los comportamientos que podamos tener, ¿cierto? Entonces de alguna manera marca una forma de ser humano. Contrario un poco a lo que dice el compañero Edison, em, el psicoanálisis sí es muy patriarcal. Tal vez no, tal vez Freud, algo la salvedad, no hizo sus teorías psicoanalíticas con la intención de que fuesen patriarcales, sino que respondían naturalmente a su contexto de pensamiento, ¿cierto? Un contexto especialmente de hombres. Aunque algo que es muy interesante, sobre todo en los estudios del psicoanálisis, es que dentro de los círculos de pensamiento psicoanalíticos hacían parte algunas mujeres, ¿cierto? Pero digamos que la visión que permanecía era de hombres. Entonces la crítica que normalmente los feminismos le hacen al psicoanálisis parte uno de la diferencia sexual anatómica que propone Freud, es decir, las mujeres no tienen pene, por tanto están mutiladas. Eh, su comprensión parte de una mutilación o de una carencia, ¿cierto? Ya luego Freud en alguno de sus ensayos diría, bueno, entender a las mujeres es como intentar entender al universo, imposible, porque claro, lo mismo que significaba ser mujer, o sea, Freud hizo algo muy interesante y es que, claro, comienza a hacer psicoanálisis con las mujeres, con algunas mujeres y tiene casos muy famosos, pero se da cuenta que es casi que imposible que las mujeres encajen en sus estructuras psicoanalíticas y deja en algún momento de lado el psicoanálisis con mujeres. Ya luego vendrían psicoanalistas mujeres y dirían, bueno, este es un saber que viene, pues es como
como una definición de lo que son las mujeres, pero desde una mirada muy masculina. Entonces, ¿qué tan acertada es? ¿Cierto? Porque es una mirada masculina que se olvida un poco de la mirada femenina. En cuanto a que lo femenino y lo masculino es una esencia, estoy de acuerdo, el psicoanálisis lo toma así, pero en relación con la anatomía. Por ejemplo, el palo, si bien no es necesariamente la configuración del pene, sí es una representación del pene, ¿cierto? No es una representación de una vagina, aunque hay mujeres fálicas, ¿cierto? Es decir, mujeres que de alguna manera se masculizan o nos masculinizamos para poder obtener algún tipo de lugar dentro de la sociedad, que es lo que pasa mucho en las esferas del conocimiento, lo digo como mujer también, y en algunas otras esferas donde uno se tiene que masculinizar para ser tomada en cuenta, ¿no? Porque lo contrario, desde el ser mujer que uno es, quizás no va a tener una escucha tan puntual. Eso por un lado. Y por el otro, me llamó muchísimo la atención algo que yo, pues como en una primera lectura de este libro había pasado por alto, y es esa instancia previa o ese mundo prejurídico o prepatriarcal, ¿sí? O previo, el antes, como lo dice Judith Butler, y lo asocio mucho con una teoría de una feminista muy conocida, Silvia Federici, creo que es ítalo-estadounidense. Ella tiene un libro que se llama Calibán y la bruja, que les recomiendo. Federici tiene una teoría sobre cómo el patriarcado termina teniendo un poder muy grande, termina siendo pues como el papá del capitalismo, ¿cierto? Es decir, Federici dice más o menos como que un mundo tal vez gobernado por las mujeres no hubiese dado un sistema como el capitalismo, ¿cierto? Digamos que lo especula de alguna manera. Y está muy en lo que está aquí criticando Butler, en ver, ¿cierto? Como un mundo prepatriarcado donde las cosas funcionaban distinto. Pero ella ha hecho una muy buena investigación histórica en la que ella propone que las primeras, por ejemplo, ya en términos propiamente marxistas, las primeras tenedoras o propietarias de la tierra fueron las mujeres. Porque, pues, si uno se va como a la división sexual del trabajo, las mujeres se quedaban en los poblados, eran las encargadas de sembrar, de cuidar las casas, ¿cierto? Eran encargadas de la agricultura, normalmente los hombres iban de caza, de guerra o de comerciantes, y a veces ni siquiera volvían. Entonces, en esa esfera de acumulación primitiva del capital, quienes eran dueñas de la tierra y eran incluso dueñas colectivas de la tierra, eran sobre todo las mujeres, que fueron el primer grupo humano despojado, ¿cierto? Porque sabemos que el capital pues está soportado en un despojamiento continuo, sistemático y de acumulación de tierra específicamente. De ahí también que se asocie, por ejemplo, que las cacerías de brujas no estuvieron aunadas únicamente a creencias religiosas, ¿cierto? Sino que fueron un despojo continuo tanto de la tierra, ¿cierto? Entonces era más fácil decirle a una mujer, usted es bruja y por eso la quemo, entonces me quedo con la tierra, pero también a un despojo epistemológico, es decir, a un despojo de conocimiento. A las mujeres se les arrebató los saberes que ancestralmente ya tenían, ¿sí? Saberes de la curación, ¿cierto? Entonces pasamos de la partera al médico, ¿sí? O pasamos de la herbolaria al químico. Entonces, ese despojo, digamos que su teoría se fundamenta en que sí hubo un mundo prepatriarcal donde las mujeres no necesariamente tenían el poder, porque creo que Federici también cuestiona eso tal como lo cuestiona Butler. No se trata de pensarse un mundo donde las mujeres tenían el poder y luego un mundo donde los hombres tienen el poder, sino que en ese mundo las mujeres ocupaban lugares mucho más visibles, mucho más determinantes en el conocimiento, en la tierra, en la tenencia de la tierra, en todo esto que fue despojado, ¿cierto? De alguna manera limitado, aniquilado, invisibilizado por el patriarcado, que además de hacer eso, pues escribió la historia. Entonces, claro, cuando llegan los feminismos a preguntarse sobre las mujeres,
pues no tienen muchos parangones o no tienen muchos puntos de partida para preguntarse sobre las mujeres, porque las mujeres no habíamos escrito de alguna forma nuestra historia, la habían escrito otros por nosotras. Entonces, por eso los primeros feminismos de alguna manera se van a las teorías que ya existen y que de alguna u otra forma se acercan más a explicar pues, lo que son las mujeres en el mundo. Y creo que sin duda Judith Butler está contextualizada con eso, ¿no? Pues no está definiendo pues, el premundo o el prepatriarcado, de hecho lo está criticando, pero sí es muy común en muchos feminismos, sobre todo los feminismos muy políticos, como los feminismos marxistas, por ejemplo, que sí se establezca un punto de partida donde las mujeres tuvieron otros lugares que les fueron arrebatados y despojados. Y que todavía se mantenga de alguna manera esa estructura, no sin suficiencias para pensar de que pudo haber sido así. Yo creo que Butler tiene razón, pensarse un mundo o mantener un pasado como un futuro utópico, o sea, como que debemos volver a esas instancias donde las mujeres tenían otras formas de ser en el mundo, es muy complejo, sobre todo cuando estamos hablando de otras condiciones históricas, ¿cierto? Bueno, de hecho hoy, por ejemplo, las mujeres producen el 80% de la agricultura del planeta, pero no tienen ni siquiera el 3% de la tierra del planeta. Eso es un dato de un informe de ONU Mujeres. Entonces, bueno, ese ideal nostálgico y limitado al que se refiere Butler ha sido muy estudiado también por otras feministas y quizás las dos teorías no sean excluyentes, ¿cierto? Quizás Butler, al decir que no nos enfoquemos en ese mundo previo, no está diciendo que quizás no existió o que sea, en mi perspectiva, por supuesto, que puede llegar a ser muy cuestionable, eh, que es insensato pensarlo o que no es necesario, sino que eso limita un poco la comprensión de los géneros, teniendo en cuenta también lo que discutimos hace 15 días, y es que el sujeto del feminismo ha cambiado, ¿cierto? Ya no son solo las mujeres, ya no es solo la mujer, sino que pasa a ser las mujeres y luego pasa a ser otras formas de humanidad que se vinculan también a las formas de opresión que han tenido las mujeres. Entonces quería solo comentar eso. Muchísimas gracias, Denise. Muy, muy interesante. ¿Quién más quiere continuar? Bueno, mientras alguien se anima, de pronto yo digo algo más. Yo creo que esto supone también un reto para la fenomenología y para la hermenéutica, digamos, para el debate fenomenológico y hermenéutico, que es muy importante. Y bueno, recordemos aquí el comentario de pronto de Oscar del nominalismo. Él relacionó la discusión que apareció sobre todo en la sección dedicada al psicoanálisis en relación con Ferdinand de Saussure, el fundador de la lingüística, con la discusión de los universales y del nominalismo, y el debate en el fondo que hay entre la semejanza natural entre las palabras y las cosas y la idea de que no hay tal semejanza natural entre palabras y cosas. Fíjense que el problema de la relación entre palabra y cosa, entre significante y significado, termina siendo el mismo el mismo problema de realidad y lenguaje o de naturaleza y cultura. Entonces, por eso, digamos que relacionar esto con este debate de los universales, con este debate del nominalismo, con el debate de la semejanza natural y el nominalismo, es completamente pertinente. Y quería decir esto para hablar aquí precisamente del problema. El problema es, bueno, digo yo, problema para la fenomenología, es un comentario como los efectos de esto para la fenomenología. Si la fenomenología habla de estructuras, si pretende sacar a la luz estructuras universales de cómo somos,
los seres humanos o cómo es nuestra psique o cómo es nuestra relación con el medio ambiente, cómo se configura nuestra identidad corporal, etcétera, etcétera. Lo que esto implica es Ujú. que hay aquí una relación entre estructura e interpretación, entre estructura y hermenéutica. En el fondo, el presupuesto hermenéutico de la fenomenología, no siempre confesado de manera muy abierta, es o consiste en que toda estructura es resultado de un ejercicio interpretativo. Y en consecuencia, toda estructura es susceptible de ser criticada, mejorada, es histórica en el fondo. Entonces, claro, son estructuras que presuponemos son universales, presuponemos son operativas, pero nuestro modo de acceso a la estructura es siempre interpretativo. Entonces, en el fondo no podemos diferenciar, por lo menos desde el punto de vista fenomenológico, no podemos diferenciar radicalmente entre aquello que es y aquello que interpretamos, entre la estructura y la interpretación o su conocimiento. Pero hay también un elemento aquí que es súper interesante y que yo creo que encontramos, por supuesto, en este debate del feminismo, pero también en el debate de la epistemología que vimos con Miranda Fricker, y es el tema del poder. Las estructuras implican dinámicas de poder o pueden implicar dinámicas de poder. Las estructuras terminan muchas veces convirtiéndose ya no en una descripción de lo que ocurre, sino en una prescripción de lo que se supone debe ser. Y ese cambio es fuerte y a veces entonces la propia decisiones que se disfrazan como realidades incuestionables, como reflejo de una realidad verdadera, pero que en el fondo terminan siendo unas imposiciones culturales ligadas a unos prejuicios determinados. Y entonces aquí tenemos que recordar lo que Butler nos decía al comienzo del libro, y es que no solamente debemos como hacer una crítica, digamos, de nuestro oponente, sino que tenemos que ser conscientes de las estructuras de poder que subyacen al planteamiento de nuestros propios problemas y a nuestros propios planteamientos. Tenemos que sacar a la luz nuestro propio lugar de privilegio y nuestro propio lugar de poder. Tenemos que cuestionar nuestro propio lugar dentro de la estructura de poder que nos rige sin que nos demos cuenta. Y entonces decía ella, si no recuerdo mal, algo así como, bueno, el diálogo siempre insiste en que a través del diálogo podemos llegar a consensos y no sé qué, pero si no nos damos cuenta de las estructuras de poder que constituyen la condición previa de posibilidad de ese diálogo, no estamos haciendo nada. Y es que ya en todo diálogo hay unas jerarquías y unas imposiciones de las que no caemos en cuenta normalmente. Entonces necesitamos sacar a la luz esas estructuras de poder y digamos que dentro de esas estructuras de poder pues encontramos las supuestas estructuras universales teóricas que supuestamente explicarían el modo de ser de todas las sociedades, de todas las civilizaciones o de nuestros propios aparatos psíquicos. Em, bueno, y termino con un último comentario sobre el que necesitaría como volver a leer, que yo quisiera volver a leer sobre todo la parte del psicoanálisis, me quedó faltando como apropiármela. Eh, Hay aquí, ustedes saben, digamos, hemos leído a Heidegger hasta la saciedad, digamos, y Heidegger habla todo el tiempo de la ontología y la pregunta por el ser, y hablamos del Dasein, pero no nos preguntamos muchas veces si este Dasein es hombre o mujer, por ejemplo, si debería serlo o no debería serlo, o es algo anterior al hombre o mujer, digamos, ¿qué lugar, digamos, ocupa la matriz heterosexual en la apropiación heideggeriana de la existencia humana? No sé, ¿por qué no preguntarse estas cosas?
Pero además de eso, cuando ella está hablando del tema del psicoanálisis, habla de una ontología de hombre y mujer. Habla claramente de, de la manera como vemos e interpretamos al hombre y a la mujer y asumimos, digamos, su naturaleza de una cierta forma. Y por supuesto, en el caso de Lacan es la mascarada, la forma como él explica, digamos, esa economía o ese movimiento o esa relación entre hombres y mujeres y ese aparecer de la mujer frente a los hombres. Pero quería llamar la atención sobre ese término, ontología de hombre y mujer. Y entonces la pregunta, digamos, que le quedaría a la ontología hermenéutica de un personaje como Heidegger, que reivindica la ontología y la vuelve a traer al debate del siglo XX, pues es precisamente ese, ¿qué lugar ocupan estas estructuras de poder, esta matriz heterosexual dentro de este debate de la ontología? Lo dejo solo como pregunta, porque creo que realmente aquí habría un cuestionamiento entonces no solo a la fenomenología con el tema de la estructura y la interpretación, sino también a la ontología. Y sería interesante entonces sacudir la ontología para que se pregunte estas cosas. Bueno, ¿quién más quiere continuar? Profe, yo quisiera continuar con un comentario, pues que me ha parecido como muy abrumador, porque lo leo y entonces quisiera como suscitar algún cuestionamiento al respecto. Es sobre una cita, quiero leerla, y hacer pues como la indicación. Dice, empieza con una pregunta, ¿cómo se crea y distribuye el ser a través de las prácticas significantes de la economía paterna? Se considera que la especificación ontológica del ser, la negación y sus relaciones están expresadas por un lenguaje articulado por la ley paterna y sus mecanismos de diferenciación. Y esto le digo que me parece muy abrumador, sobre todo porque hay una cita en la página 133 de Rawls, ella cita a Rawls, y dice que lo femenino no existe fuera del lenguaje. Entonces, justamente creo que el meollo del asunto me parece en cómo comprender el feminismo o esta discusión que nosotros estamos teniendo aquí con el lenguaje de alguna forma patriarcal o con este lenguaje que se ha vuelto pues como ley de alguna manera que se ha instaurado a lo largo del pensamiento occidental. Entonces me parece pues como que es un tema sobre el cual no tengo pues muchos conocimientos y quisiera pues también como comprender un poco más este tema de cómo entender este discurso, justamente el debate que estamos teniendo con los recursos hermenéuticos de los que disponemos. ¿Podrías volver a leer la cita y contarnos en qué página está? Bueno, entonces la última de Rose, la página 133, dice, contexto, Rose añade, y lo femenino no existe fuera del lenguaje. Bueno, simplemente quise pues como reconocer este aspecto porque me pareció sumamente importante ¿Y pues. la primera dónde está? Bueno, y la primera está por acá, en la página 115. Justamente hay una pregunta antes, ¿qué es, John, tiene ser? Sobre todo en ese ser, el falo y tener el falo. Ese es el contexto más o menos de la lectura. Y dice, a la pregunta anterior de cómo se crea y distribuye el ser a través de las prácticas significantes de la economía paterna. Sigue, se considera que la especificación ontológica del ser, la negación y sus relaciones están expresadas por un lenguaje articulado por la ley paterna y sus mecanismos de diferenciación. Bueno, estos aspectos simplemente son tomados para indicar lo que a mí me parece pues como abrumador, como les decía, con relación a la justificación o a una comprensión de lo femenino a partir de un lenguaje del cual se disponen recursos de alguna manera pues muy patriarcales. Sí,
Estaba mirando la pregunta, es interesante, ¿no? Digamos que Lacan afirmaría un desplazamiento de la pregunta ¿qué es, tiene, ser? A la pregunta ¿cómo se crea y distribuye lo que llamamos ser a través de las prácticas significantes de la economía paterna? Pero el presupuesto es la economía paterna como presupuesto que da origen a la diferenciación hombre-mujer, digamos, o ser a la ontología de hombre y mujer. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? Yo no puedo decir mucho más aquí tampoco. Jason está pensando. No, aquí me que quedó resonándome en muchas cosas como del diálogo. Lo ponen a uno como para ir a leer más. Yo hago como una declaración de, yo asisto a terapia psicoanalítica hace unos 18 años, más o menos. Y tengo la experiencia del proceso terapéutico, no solo el teórico. Y yo sí creo, pues, que incluso con amigas que llevan mucho tiempo yendo a psicoanálisis, que son feministas, y la percepción es muy distinta. Es decir, no es un tropel con el psicoanálisis, ni un señalamiento al psicoanálisis, nunca se los he escuchado de que el psicoanálisis sea patriarcal. Sino que hay, digamos, como una inquietud por tratar de entender cómo es la psique humana, ¿cierto? No la psique de las mujeres ni de los hombres. Y que no entienden lo mismo por feminidad que por masculinidad. Es decir, que feminidad no es lo mismo que mujer, ni masculinidad lo mismo que hombre. Y ahí entran en juego muchos conceptos. Es que eso es un entramado de conceptos que yo creo pues que habría que entrar a entenderlos incluso para ver el planteamiento que hace Judith Butler en estos apartados. Como a mí en el primer pregrado que hice me correspondió estudiar mucho los temas de familia, estudiamos mucho a Lévi-Strauss y el estructuralismo de Talcott Parsons, que es un sociólogo muy importante, pero también, digamos, un defensor de la familia conyugal y de la subyugación de la mujer, defensor en el sentido de que sus teorías ubican a la mujer en un lugar muy aminorado frente al orden que propondrían los hombres en el núcleo familiar. Entonces me resuenan como muchas cosas que la verdad les agradezco mucho porque me incitan a ir a leer, me incitan a ir a conectar cosas y sobre todo pues como a sostener una actitud muy, muy conciliadora y muy, digámoslo así, entre lo que es la vida que nosotros estamos tratando de entender, o sea, la posición que nosotros como seres humanos tratamos de elaborar frente a la relación con los demás. Yo creo que ahí me parece que eso es como una tesis muy, muy central en el texto de hoy, que es que cómo nos relacionamos unos con otros y cómo hay unas desventajas, unas invisibilizaciones, unas violencias muy acentuadas históricamente, especialmente dirigidas, muy especialmente o casi que enfocadas a las mujeres. Entonces yo creo que ahí hay aspectos importantes que incluso uno como hombre no alcanza a dimensionar, y en eso yo le doy toda la razón a la crítica feminista frente a muchos hombres, ¿cierto? Uno no alcanza, porque uno ha tenido muchos lugares de privilegio social, y lo digo de alguna manera, por ejemplo, con mi mamá, que es una mujer campesina de Yarumal, que llega a Castilla a armar unas tablitas y un tugurio prácticamente, ahí nos crió en Castilla,
y fue trabajando en dos partes, lavando ropa, o sea, le tocó todo lo que se ha llamado feminización de la pobreza, que es un concepto sociológico para mostrar cómo las mujeres han sido las más pobres y excluidas entre los pobres. Eso yo lo comprendo y lo viví y lo llevo a la terapia psicoanalítica para poder construir una posición subjetiva, ética, que me permita vincularme con los otros de una forma, digamos, lo más adecuada que, que la que nos propone, por ejemplo, un patriarcado. Entonces, la reflexión trato de llevarla como con un calado más a mi propia vida también. Entonces, el texto como los otros, me ha conmovido y me incitan los comentarios que han hecho ustedes, Denis, Ana, Oscar, que aprovecho para darle un saludo muy cálido, y el profe, y también creo que fue Brian el que no, no, yo creo que ya no está, se me olvida el nombre, creo que era Luis Fernando, ¿cierto? Sí, entonces como que todo eso me ha calado muy hondo como para seguir pensando y seguir haciendo preguntas y seguir leyendo un texto tan complejo, pero que yo creo que aporta mucho. Uno ahora empieza a entender las posturas de Miranda Flicker, por ejemplo, que, que han sido muy confrontadoras y digamos como a seguir trabajando en el asunto, porque yo creo que eso no le corresponde solo a las mujeres. Muchas gracias, Edison. Sí, me quedo con esta última frase, eso no le corresponde solo a las mujeres. Y Denis dijo, el feminismo, digamos, se ha vuelto, el sujeto del feminismo ha cambiado y se ha vuelto defensor de otras causas, no solamente femeninas, digamos. Eso es bien interesante. Pero quería de pronto hacer un comentario frente al tuyo, Edison, y es que, bueno, yo creo que aquí hay una crítica a la teoría psicoanalítica y a ciertas formulaciones, pero ello no necesariamente alcanza la práctica psicoanalítica en sus múltiples variedades, ¿no? Digamos que hay, además, bueno, hay diversos psicoanálisis, Freud, Jung, Lacan, entre otros, digamos, hay distintas escuelas. eh, bueno, incluso la fenomenológica, el Daseinsanalyse. También. Entonces, no necesariamente esto alcanza la práctica. Creería yo que un psicoanalista, digamos, un profesional profesional que ejerce la clínica psicoanalítica puede perfectamente, digamos, defender la economía pulsional del yo y las relaciones entre el yo y el ello, sin considerar, digamos, que la mujer es algo así como un ser mutilado, carente de falo o algo por el estilo, digamos. No necesariamente la práctica psicoanalítica implica defender algunas o muchas de los postulados que aparecen dentro de la propia historia larguísima del psicoanálisis y que por supuesto son cuestionados a la luz de las preguntas de hoy, ¿no? Es decir, cuando Freud escribió probablemente no había recursos hermenéuticos para plantear temas que hoy se plantean. Muchas de las cosas que él seguramente escribió simplemente se nutrían de los recursos interpretativos de su época, de la Viena de su tiempo. Y lo mismo ocurre, por supuesto, con Jung y con Lacan. Entonces yo creo que muchas cosas han pasado. Por otro lado, también cabría preguntarse qué ha sucedido con la propia autocrítica psicoanalítica y con la propia reformulación del psicoanálisis y si existe o no, si ya se ha hecho, me imagino que sí, una especie de intento de formular un psicoanálisis no patriarcal, por ejemplo, en los términos en los que ha sido criticado por tantas autoras feministas. Y puede que haya
una relectura del psicoanálisis. Entonces es un mundo tan vasto que, que no necesariamente una crítica a la teoría psicoanalítica de un autor implica una crítica a todas las clases de praxis psicoanalíticas, etcétera, etcétera. Y aquí tampoco hay, en el fondo, diría yo, como que, no se me ocurre otra manera de decirlo, como que nadie está libre de pecado, ¿no? Digamos que eh, no hay algo así como un lugar no patriarcal, un lugar ajeno a toda posible ofensa machista o algo así, sino que todos operamos desde allí mismo, desde allí dentro, e intentamos hacer una autocrítica, pero estamos dentro del sistema, no fuera de, y no estamos en una posición privilegiada, sino que estamos metidos ahí. Y eso es el círculo hermenéutico, entender que no hay nada fuera, digamos, de nuestras propias construcciones culturales, eh, y, y no podemos escapar nosotros mismos tampoco de esto. Y es claro que hemos sido todos educados en el machismo, ¿no? Eh, Diría yo, bueno, no sé. ¿Quién quiere seguir? Yo pues me gustaría Hola, comentar Denis. algo. Ah, no, pero alguien dijo hola y creo que de eh, pronto no ha hablado, entonces quisiera que mejor continuara y luego yo. muchas gracias, Denis. Adelante. Eh, con respecto a lo que acaban de hablar el profesor Andrés y Edison, yo quería recordar que precisamente a Freud lo condenaron cuando él dijo que habían hombres histéricos, o sea, la castración no venía solamente del lado de la mujer, y eso en ese momento a él le generó todas las vertientes filosóficas no psicoanalíticas bueno, los que se distanciaron de él. Entonces, los puristas freudianos dirán que Freud lo que tiene es una defensa a lo femenino y yo estoy con ellos porque a mí en lo personal me abrió mucho los ojos la perspectiva freudiana con respecto a la mujer. O sea, yo creo que nosotros como paisas venimos de unas costumbres muy machistas y usted no puede tener juguetes rosados, usted no puede llorar, usted es un hombre. Entonces, cuando conocí a Freud y su defensa hacia estas energías, no hombre y mujer, sino hay energías, hay pulsiones y así se mueve el humano. Entonces, por ejemplo, que te digan que en tu casa el nombre del padre está jugado del lado de la mamá y usted lo piensa y dice, sí, bueno, puede tener más autoridad en mi casa mi mamá que mi papá y igualmente él sigue siendo hombre y tiene pene, pero hay unas relaciones jugadas del orden de la familia, de las estructuras de la casa. Pues para mí eso es lo importante del psicoanálisis y en ese sentido sí quería como rescatar la crítica de Denis hacia lo patriarcal del psicoanálisis. Pues de hecho para mí me generó el efecto contrario y gracias a Freud considero, pues veo el mundo de otra manera en estos momentos. Gracias, Brian. Adelante, Denis. Muchas gracias, gracias, Brian. Bueno, a mí me gustaría que pensáramos algo. A veces hacemos reductible la palabra patriarcado como un ejercicio muy específico del poder de los hombres sobre las mujeres, ¿cierto? Y lo es, no es que no lo sea. Y yo creo que estoy en consonancia un poco con lo que dice el profe Andrés. No es que uno decida ser patriarcal a voluntad, ¿cierto? No es que decidamos todos los días ser patriarcales y estar en unas dinámicas patriarcales, es que nacemos en unas dinámicas patriarcales. Vamos a usar un concepto del psicoanálisis, el super yo, ¿no? Ese super yo, ¿cierto? Que tiene que ver con lo cultural, con lo social, termina marcando muchas cosas de nuestro yo y de nuestro ello, ¿sí?
Y así como nos lo comparte Edison, quienes pasamos también un poco como por esas dinámicas de la terapia psicoanalítica, empezamos a comprender un poco cómo van configurando en nosotros muchas cosas de esos tres estados del ser o estados de la conciencia o estados de la inconsciencia también, ¿cierto? Sería maravilloso que aquí estuviera Sara y nos pudiera aclarar algunos aspectos como al respecto. Pero bueno, yo creo que es importante también pensarse el patriarcado no necesariamente como un ejercicio, porque claro, cuando lo pensamos así tienen toda la razón. De hecho, yo lo advertía en mi comentario, Freud es el primero en incluir mujeres en sus círculos intelectuales, en sus círculos de estudio, ¿cierto? Pero es que incluir a las mujeres o reconocer a las mujeres no necesariamente es comprender a las mujeres en términos incluso de lo hermenéutico. Y no lo digo porque seamos seres exclusivos o divinos o algo por el estilo, ¿no? De hecho, los feminismos han buscado incesantemente que el carácter de lo humano que se le ha restado históricamente a las mujeres sea parte de las mujeres, ¿cierto? Y se nos asuma como humanos, humanos que también cometen excesos, errores, ¿cierto? Son capaces de asesinar, son capaces de ir a la guerra, como todas esas cosas también se las plantea el feminismo. Porque a veces pensamos que cuando sacamos el tema de lo patriarcal a reducir, estamos pensando en que estamos en dos bandos. Los hombres como malos que niegan a las mujeres y ejercen su poder sobre ellas y las mujeres como víctimas. Y no necesariamente. De hecho, hay mujeres muy patriarcales y hace parte también de nuestra configuración como sujetos o como seres ahí, ¿sí? Los feminismos no son únicamente de mujeres, ni los machismos o patriarcados son únicamente de hombres, es como se ha configurado la sociedad, ¿cierto? Es decir, qué voces se han escuchado más, qué conocimientos se han dispuesto más o a los cuales tenemos más acceso, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que el psicoanálisis es bastante patriarcal, lo digo primero por cómo la teoría freudiana responde a su época, ¿cierto? Tal vez si Freud hubiera nacido en otras épocas, en la época de Judith Butler con la propuesta de lo no binario, quizás se hubiese pensado otras cosas, pero claro, la época tenía unos elementos hermenéuticos que hacía que las mujeres estuvieran en ciertos lugares y que no hubiese, digamos que como todos los contextos o todos los espacios para hacer que ellas mismas pudieran enunciarse desde el psicoanálisis. Por fortuna, hay muchas investigaciones de mujeres psicoanalíticas y de hombres psicoanalíticas no psicoanalistas y de hombres psicoanalistas que ya se han pensado el asunto desde otras esferas y claro que ha cambiado el psicoanálisis. Y ese dispositivo psicoanalítico al que entramos ha cambiado, ¿cierto? Y nos permite, como bien lo decía Brian, entender cosas. Gracias al psicoanálisis entendemos cosas, un montón de cosas que antes no. Sin embargo, si partimos, por ejemplo, de que algunas de las teorías psicoanalíticas, porque el padre del psicoanálisis es Freud, pero hay otras, ¿cierto? Otras representaciones. Si partimos de la diferencia sexual anatómica, sí estamos partiendo de una visión patriarcal de la humanidad. Y ahí sí voy a usar los términos de Edison, que me parecen mucho más justos, ¿cierto? Cuando nos pensamos el carácter de lo humano, ¿en qué sentido nos lo estamos pensando? Porque a veces el carácter de lo humano ha sido solo masculino, Edison, ¿cierto? Y lo vemos en procesos históricos fundamentales. Ojo, no es una victimización, es una búsqueda más de justicia. Y es que si vemos las declaraciones de los derechos humanos, en lo humano las mujeres no estaban, ¿cierto? O si vemos incluso el llamado marxista de los proletarios, vamos a la revolución, ¿cierto? No están ahí las proletarias, sino los proletarios. Entonces, ¿qué hace que nuestro mundo se haya configurado así? No necesariamente porque nosotros lo hagamos de manera intencional, ¿cierto? Creo que por fortuna estamos en una época que nos ha dispuesto elementos para cuestionarnos eso. Y de hecho, creo que una de las cosas más difíciles de ser feminista, cuando uno se asume como feminista, es trabajarse el patriarcado que uno tiene adentro, como mujer, ¿cierto? Y mirar las formas de violencia que uno también reproduce, ¿cierto? Las formas de rechazo, de exclusión. Y esa es yo creo que la tarea más difícil
de uno asumirse como algo dentro de un sistema de pensamiento, dentro de una lucha social, verse a uno, que es la tarea como más compleja. Pero sí, yo quisiera por lo menos poner la pregunta de si entendemos qué es lo que significa el patriarcado en un asunto de estructuración social, más que de unas manifestaciones puntuales, ¿cierto? Porque digamos que yo puedo decir, pues yo soy una mujer antipatriarcado, supongamos, ¿cierto? Pero, no sé, y ahí voy a Miranda Fricker, ella tiene en esas partes que leímos, yo no recuerdo exactamente, pero ella usa el ejemplo de una mujer feminista que empieza a cuestionarse como los derechos que ella tenía, ¿cierto? Como sus derechos puntuales en el mundo. Pero esta mujer feminista no logra entender por qué ciertas mujeres ocupan ciertos lugares cuando deberían ser de hombres. Si no estoy recordando mal, eso lo aborda Miranda Fricker en... Sobre el tema del acoso. Eso, Ella eso, era eso. acosada laboralmente, pero no existía el recurso hermenéutico No, no, acoso, Por el sexual jefe. harassment en no, inglés. no, pero no, El no, jefe era un no, Entonces, físico, no profesor. estamos hablando de lo mismo. ok, es otro, No, otro estamos apartado, ok. hablando de una mujer, no, pero voy a buscarlo, lo prometo que para la próxima vez, porque fue una de las cosas que más me llamó la atención de esa lectura. No, es una mujer que se libera, digamos que de unos contextos sociales, es como una mujer de los 60 o los 70, y ella logra decir, sí, todas las mujeres necesitamos derechos, pero porque estas mujeres, por ejemplo, es que estoy es como recordando y no tengo todos los elementos exactos, entonces puedo estar equivocándome aquí, pero voy a poner un ejemplo analógico, como que bueno, sí, los derechos para todas, pero ¿por qué las mujeres negras y sin educación pues tienen que tener los mismos derechos que yo si yo me eduqué y estoy en ciertas sociedades? Más o menos lo que estaba diciendo Miranda Fricker con esa alusión a esa mujer feminista. Y, y es eso, eso es lo que pasa precisamente en el mundo, que nosotros podemos decirnos, bueno, sí, las mujeres merecen estudiar, merecen trabajar, ¿cierto? Pero entonces, ¿para qué hacen un sistema de pensamiento y de lucha que es arrogante y que quiere ocupar espacios que nunca les corresponden o que no les han correspondido? ¿Cierto? Es más o menos eso. Sociedades patriarcales, yo creo que todas. Entonces se trata de pensarnos como la configuración del mundo así, más que de precisar algún tipo de acción o de etos puntual frente a lo que significa pues como el poder, en términos de poder. Ya eso es todo. Me despierta a mí mucha inquietud porque, por ejemplo, yo no comparto la tesis de que el patriarcado es una hiperestructura superior al capitalismo, sino que yo comparto la tesis de que el patriarcado es una expresión del capitalismo. Yo comparto esa tesis más que la primera. Es decir, si al capitalismo le es rentable, el feminismo lo acoge. Yo pienso en esa línea. Entonces, ¿hasta qué punto el feminismo puede volverse también un estructuralismo? Y esa fue la crítica que Foucault le hizo al feminismo y muchas feministas no quieren a Foucault por eso. Porque cuando Foucault les dice, pero cuando ustedes empiezan a hacer esa misma crítica, empiezan a asumir el lugar de lo que están criticando. Entonces, me resuena mucho pues como ese comentario en ese aspecto, que hay mucho que pensarle al asunto y me parece muy bueno pues el debate porque yo creo que esta autora nos va a generar cosas van a movilizar muchas cosas pues, entonces es interesante. Y lo del psicoanálisis sí es bueno decir también que Jung no es lo mismo que Lacan ni que Freud, de hecho son muy distantes en sus conceptos y en sus prácticas clínicas y en el abordaje conceptual son muy distintos. Yo entiendo, por ejemplo, que Sara, que lástima que no está acá, ha estudiado mucho más a Jung
yo no lo he estudiado en absoluto, pero sí sé que son distintos. Sí le he dedicado más tiempo a algunos textos de Freud y de Lacan, pero sí son un tanto distintos. Pues digamos que en su momento me correspondió también estudiarlo el inconsciente colectivo y admito que no me llamó mucho la atención y no seguí estudiándolo y me dediqué más a lo otro, pero sí hay cosas ahí con Fricker y el psicoanálisis que todavía me generan como un ruido. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, frente al comentario de Edison, Edison decía, bueno, ¿hasta qué punto el feminismo puede ser un estructuralismo, como algo que Foucault decía y que por eso, pero es que creo que apunta Butler a lo mismo. Precisamente está criticando ciertos tipos de feminismo que en lugar, digamos, de mostrar, en mi opinión, hacia dónde apunta, digamos, hacia dónde apunta este libro es a mostrar el carácter histórico de el sexo, del propio sexo, y no solo de género, sino también de sexo, y a mostrar, digamos, a sacar a la luz un poco la ilusión de que el sexo es anterior a la cultura y solo el género sería un tema cultural. Y por supuesto a cuestionar las relaciones tradicionales entre sexo, género y deseo. Pero entonces quiere apuntar precisamente a eso, a la misma crítica, a que hay ciertos tipos de feminismo que en lugar de reconocer el carácter histórico del propio sexo y la construcción histórico-cultural del propio sexo, lo que terminan es reificándolo. Y a esos feminismos es contra los cuales ella se dirige. Y si no estoy equivocado, ese tipo de feminismos son los que eh, se consideran también TERF, o sea, los que no reconocen, bueno, que son transfóbicos, es decir, que no reconocen a las mujeres trans como sujetos del feminismo. Porque, por supuesto, si hay algo así como un sexo femenino precultural desde el cual el feminismo se reivindica y se construye, entonces por supuesto que algo así como una mujer trans no es una verdadera mujer. Y entonces ese feminismo es el que está criticando aquí Judith Butler y por eso Butler termina siendo un poco enemiga de este tipo de feministas. Y ese es un tema que no hemos tratado acá y no tenemos tampoco la altura para tratarlo, la información suficiente ni los conocimientos, pero es el asunto bueno, de pensar qué ocurre con las mujeres trans y tuvimos unas noticias recientemente sobre esto en la prensa, qué ocurre con las mujeres y los hombres trans, qué ocurre con las personas intersex. Y si realmente estas estructuras binarias que hemos heredado y en las que nos hemos educado nos ayudan a entender esto o si son más bien reproductoras de ciertas injusticias. Entonces, bueno, para volver al punto, yo creería que Butler apunta también a esta crítica a los rastros metafísicos o reificantes de los feminismos clásicos. Y precisamente por eso ella termina siendo algo así como uno de los pilares de la teoría queer que se va a desarrollar más adelante. Pero bueno, creo que estamos todos al comienzo de las lecturas sobre este tema. Sabemos muy poco, pero tampoco tenemos que tenerle miedo a decir algo incorrecto o algo por el estilo. Simplemente el simple hecho, creo yo, de leer, aprender y cuestionarnos y eh, mirar y preguntar, pues no tiene por qué implicar nada. Todos hemos sido, digamos, educados dentro de estas estructuras patriarcales y lo que tenemos que hacer, pues, es escuchar los reclamos que cada vez son más frecuentes y más abiertos de distintos grupos discriminados de muchísimas maneras y, por supuesto, cambiar y cuestionarnos, cambiar, construir en colectivo, creería yo.
Bueno, dejemos acá si les parece. Vamos a terminar de leer este capítulo que era muy largo. Yo creo que Edison se adelantó y leyó un poquito más que los demás, pero, pero él siempre se adelanta. Pero bueno, los demás que no hemos leído la parte de Freud y lo que viene después, yo creo que nos va a servir un poco para entender lo del comienzo también, tener como una visión global del libro. Yo creo que es un tipo de libro que uno lee varias veces y que siempre entiende mejor. Entonces, no se estresen, por favor, si no entienden todo línea por línea por la cantidad de autores que está mencionando, etcétera. Yo creo que nuestro propósito, por lo menos inicial, debe ser hacernos una idea del argumento central, hacia dónde apunta, cuáles son las tesis principales, cuáles son las posiciones principales y hacia dónde apunta ella. Y ya con ese mapa, más adelante uno podría ya individualmente volver al texto y estudiarlo de una manera más detenida, como para apropiárselo mejor, pero por lo pronto yo creo que nuestro objetivo en Semillero debe quedarse en entender las tesis fundamentales, las posiciones fundamentales, como para ubicarnos, para introducirnos en este debate. No lo vamos a lograr aquí completamente, pero es un inicio. Bueno, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy, sus comentarios todos interesantísimos, y nos vemos entonces dentro de 15 días con la lectura de lo que sigue. Que tengan todos y todas un buen final de la Gracias. Hasta semana. luego, Un compañeros. abrazo para todos. Gracias. Edison, Pero, un ¿me saludito. permiten 2 minutitos? Les regalo una información. Por Sí, supuesto, Claro. Denise, adelante. Edison, un saludito. Eh, Muchas gracias por el saludo, Ivano, Edison. un abrazo. Por ahí le tengo Más los panita. libritos. Otros panitas, Acuérdese. ojo. Deberíamos hacer otro café.